Me llamo Elvira Montes. 70 años cumplidos la primavera pasada. La gente aún dice que camino con la espalda recta, la voz pausada y unos ojos que no revelan nada. Durante 40 años manejé los números de otros, equilibrando columnas que nunca mentían. Ahora equilibro rostros alrededor de una mesa donde la verdad es más difícil de mantener. Las cenas de los domingos en casa de mi hijo solían ser un ritual: pollo asado, arroz jazmín y la ilusión de que seguíamos siendo familia. Esa noche el aire de Puerto Vallarta estaba cargado de sal y gardenias colándose por la ventana abierta. Afuera los grillos cantaban en la laguna, pero dentro solo se escuchaba el choque de platos y el frágil sonido de fingir. Amalia Vega. Mi nuera estaba sentada frente a mí con una blusa crema que seguro costaba más que todo mi atuendo. Tenía una forma de sonreír que mostraba los dientes, pero no el calor. Mi hijo Emiliano nos miraba de reojo con el tenedor en el aire, como esperando una tormenta que sentía pero no podía detener. Llegó sin ruido. «¿Sabe?», dijo Amalia sirviéndose más vino. «Es curioso cómo algunas personas no pueden seguir adelante, siempre atrapadas en el pasado aferrándose a cualquier migaja de lástima que puedan conseguir». Su voz era dulce, practicada como si hubiera ensayado frente a un espejo. Miré el salero junto a mi plato. Vi su mano rozar la muñeca de mi hijo mientras añadía casi con pereza: «Eres una perdedora, Elvira». Tal vez con buenas intenciones, pero perdedora al fin. La palabra cayó suave, casi cortés. Luego el aire se volvió ligero. El tenedor de mi nieto golpeó la mesa. Emiliano se quedó inmóvil con la boca entreabierta. No oí nada más, ni el zumbido del aire acondicionado, ni los grillos, solo mi corazón lento y medido, como contando algo invisible. No respondí. No me inmuté. Solo doblé mi servilleta, una de lino que les había regalado cuando estrenaron la casa hace 3 años, y la puse junto a mi plato intacto. La sonrisa de Amalia se profundizó esperando un drama, pero el silencio puede ser más fuerte que gritar. Puede desnudar el aire, hacer que la gente se retuerza en sus propios ecos. Emiliano murmuró algo sobre calmarnos todos, pero sus palabras apenas me alcanzaron. Observé cómo Amalia tocaba su copa con los dedos temblando, lo justo para traicionar que buscaba control, y no lo había conseguido del todo. Cuando terminó la cena me levanté, les agradecí por invitarme, y salí antes de que alguien pudiera detenerme. El sol del atardecer pintaba la calle de dorado, y el olor a lodo, salobre y romero me siguió hasta el coche. Manejé con la ventana entreabierta, el viento frío contra mis mejillas. No lloré, no maldije, solo repetí la frase en mi cabeza hasta que dejó de doler, y empezó a sonar como datos, algo para registrar, analizar y archivar. Cuando llegué a mi entrada supe qué haría después. El insulto fue solo la primera línea de un libro mayor que esperaba ser escrito. No dormí esa noche. La casa estaba demasiado silenciosa, de ese silencio que te aprieta las costillas. Cada vez que cerraba los ojos, su voz volvía suave, dulce y venenosa. «Perdedora». La palabra se había asentado detrás de mi esternón, palpitando como un moretón que no se desvanece. A las 2 de la mañana dejé de fingir. Preparé té negro y amargo, y me senté en la mesa de la cocina. La luz de la lámpara se extendía sobre la madera en un círculo dorado, todo lo demás perdido en la sombra. Mis manos se movieron sin pensar, buscando la vieja carpeta de cuero que guardaba en mi archivador, la de mis días de trabajo antes de jubilarme, antes de que todo se convirtiera en primero la familia. Las páginas aún olían ligeramente a papel y polvo. Abrí una hoja en blanco y tomé mi pluma. Por un momento largo no supe por dónde empezar. Luego vinieron los números, fechas, cantidades, notas de cheques, tasas de interés, ayuda con la hipoteca, pagos del coche, reparaciones en la casa, el depósito para la escuela privada, el fondo para la luna de miel. La tinta se filtró un poco. Presioné más fuerte. Cada línea me estabilizaba. No estaba pensando en venganza.
Estaba haciendo inventario. Hace 3 años Nissan Sentra pagado en su totalidad 450.000 pesos. Titulado a mi nombre. Hace 5 años enganche para la casa en Calle del Sol 650.000 pesos. Hace 6 meses servicios promedio de 4.500 pesos al mes. Pagados desde mi cuenta. Hace 10 años préstamos estudiantiles refinanciados avalados por mí para Emiliano. Algunas entradas dolían más que otras. Las tarifas de la niñera que cubrí cuando aún se estaban estabilizando. El fin de semana sorpresa en San Miguel de Allende, que reservé para salvar su matrimonio. Los víveres, las emergencias, la bondad interminable, disfrazada de obligación. En la 12ª línea el temblor en mi mano se detuvo. Pensé en cómo Amalia me había mirado desde el otro lado de la mesa, no como familia, sino como un estorbo. Recordé cómo Emiliano no me defendió, cómo miró a otro lado fingiendo no escuchar. Y por primera vez en años dejé que la tristeza me atravesara en lugar de tragármela. Se sintió como agua salada saliendo de una herida. Volteé otra página. En la parte superior escribí con letras cuidadosas límites. La lista creció metódicamente, página tras página, hasta que la primera luz gris del amanecer se coló por las cortinas. Mi té se había enfriado, pero mi pecho se sentía más cálido, más firme. Me di cuenta de que no solo estaba registrando transacciones, estaba trazando un patrón siguiendo cada hilo que me ataba y a su comodidad y a mi agotamiento. Cuando finalmente solté la pluma, la carpeta parecía más pesada que cuando la abrí. No era culpa lo que la llenaba, era claridad. Afuera Puerto Vallarta despertaba la niebla de la laguna serpenteando baja sobre la calle. En algún lugar un pájaro comenzó a cantar débil, pero seguro. Cerré la carpeta, alisé su cubierta con la palma de mi mano y la puse junto al salero que me había llevado por accidente de la cena. El libro mayor del amor estaba finalmente equilibrado. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina en finas barras blancas, cortando la mesa donde aún estaba mi carpeta abierta. No había planeado seguir, pero una vez que empiezas a descubrir la verdad, no te deja detenerte a medias. El insulto había magullado mi orgullo. Los números estaban a punto de mostrarme la herida debajo. Llevé la carpetiri a mi estudio, un cuarto estrecho lleno de archivadores y un leve aroma a abrillantador de limón. Los viejos hábitos no mueren fácil. Había pasado la mayor parte de mi vida como oficial financiera en una empresa de transporte marítimo, donde cada centavo debía cuadrar cada formulario firmado con tinta azul, nunca negra. Habían pasado años desde que abrí esos cajones para algo más que la temporada de impuestos. Ahora los abrí uno tras otro, el metal deslizándose contra metal, y extendí las carpetas como piezas de un rompecabezas en el suelo. Recibos, escrituras, copias de títulos, confirmaciones de préstamos, incluso la carpeta gastada etiquetada Registros Familia Montes, que no había tocado desde que mi esposo Javier falleció. Todavía recordaba su voz firme cálida, siempre con un toque de pragmatismo. Los números no mienten, Elvi. Las personas sí. A media mañana había convertido la habitación en un archivo de mi propia generosidad. Cada documento susurraba la misma historia, una madre tratando de evitar que su hijo se hundiera, aunque eso significara hundirse con él. La primera sorpresa vino en el expediente de la hipoteca. Había olvidado que firmé como cotitular cuando compraron la casa en Calle del Sol. Mi nombre estaba ahí junto al de Emiliano, con iniciales cuidadosas y deliberadas. Los papeles habían sido notariados en una sucursal local, cerca del malecón. Me dije a mí misma que era solo temporal, un pequeño paso para ayudarlos a calificar. Eso fue hace 5 años. Luego el préstamo del coche. El Sentra que compré después de que él perdió su último trabajo. Aún llevaba mi firma. Las facturas del seguro llegaban a mi dirección, los retiros automáticos marcados desde mi cuenta. Y los servicios electricidad, agua, internet habían sido transferidos silenciosamente
a un sistema de facturación conjunta por conveniencia. Resultó que la conveniencia era una calle de un solo sentido. Cuanto más profundizaba, más veía el patrón dejaron de pedir porque no tenían que hacerlo. Mi ayuda se había convertido en un zumbido de fondo constante e invisible. Al mediodía hice una pausa para preparar café. Mis manos temblaban un poco mientras mezclaba la crema, no por debilidad, sino por la comprensión de cuánto había contribuido a mi propio agotamiento. Cada documento era una amiga que llevaba de vuelta a una versión de mí, que no sabía decir no. Regresé al escritorio, respiré hondo y alcancé la carpeta roja que alguna vez contuvo las auditorías de nómina de mi empresa. La desempolvé. Abrí el primer compartimento y guardé las nuevas páginas, copias de la hipoteca, estados de cuenta, título del coche, registros de seguros. Luego, con un marcador negro, escribí una palabra en letras grandes y deliberadas en la pestaña superior: límites. La tinta se corrió un poco como venas bajo la piel. Al guardar la carpeta en el cajón superior del archivador, me di cuenta de que el acto ya no era sobre papeles, era sobre la evidencia de una vida que había vivido demasiado calladamente. Cada página era prueba de que había dado mucho más de lo que nadie había notado, prueba de que mi silencio había sido tanto escudo como grillete. Por la noche, el estudio parecía más ordenado que en años. Me senté en el sillón sintiendo el dolor en la parte baja de mi espalda, la fatiga que solo la verdad puede traer. El sol se hundió bajo la línea de la laguna, tiñendo el cielo de cobre. Cerré el cajón, lo aseguré con llave y mantuve la llave en mi palma por un rato, antes de guardarla en mi bolsillo. En lo más profundo casi podía escuchar a Javier de nuevo, su voz suave pero segura. Los números no mienten. Tenía razón. No lo hacían. Nunca lo habían hecho. A la mañana siguiente me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por claridad. Una blusa de lino planchada, pantalones grises, suaves, tacones bajos, que no sonarían demasiado en el suelo de madera. El aire afuera estaba húmedo y fragante, cargado de magnolias. Manejé hacia Calle del Sol con la misma firmeza que solía llevar a las juntas de trabajo, cada giro ensayado, cada respiración contada. La casa estaba detrás de un seto bien podado y un buzón que aún llevaba mi letra, el que pinté para ellos el día que se mudaron. 5 años y la pintura blanca se había desvaído a crema. Estacioné junto a la acera y me quedé un momento observando cómo las cortinas se movían detrás de la ventana principal. Alguien estaba en casa. Amalia abrió la puerta, aún en ropa de yoga, el cabello recogido en uno de esos moños desenfadados que requieren más esfuerzo del que admiten. «Oh», dijo parpadeando con sorpresa cortés. «Buenos días, Elvira. No te esperaba». Su tono llevaba esa dulzura pulida que las mujeres de Puerto Vallarta perfeccionan lo bastante suave para sonar amable, lo bastante afilada para cortar. «Buenos días, querida», dije con calma. «Está Emiliano en casa trabajando desde el estudio. Pasa». Entré. El olor de velas de bergamota se mezclaba con un leve aroma a cloro. Todo parecía curado: cojines decorativos, revistas brillantes, un tazón de limones en la encimera que probablemente nunca se habían visto un cuchillo. Era el tipo de casa construida para fotos, no para comodidad. Emiliano apareció descalzo, el cabello revuelto, con una laptop bajo el brazo. «¿Mamá?» «Todo bien», asentí una vez. «No tomaré mucho de su tiempo». Ambos esperaron. Mi voz no tembló cuando dije: «Necesito el juego de llaves de repuesto de la casa. Y del Sentra también». Amalia rió demasiado rápido. «¿Perdón, qué?» «Las llaves de repuesto», repetí, «para llevar un registro. Como la propiedad y el vehículo están a mi nombre, necesito tener un juego». Emiliano frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué va esto?» «No necesitas». «Sí lo necesito», dije. «Es un procedimiento estándar cuando la propiedad se comparte. Debí haberlas tenido desde el principio». Amalia cruzó los brazos. «Esto es ridículo. Nos diste esas cosas. No puedes aparecer como casera pidiendo acceso».
No las di, dije suavemente. Las presté. Su risa se volvió incredulidad. ¿En serio? Asentí. Completamente. Emiliano cambió de peso entre la vergüenza y la frustración. Mamá, vamos. Esto no eres tú. Se equivocaba. Era yo solo, que no la versión de mí que se doblaba hasta romperse. Los vi intercambiar una mirada, una pequeña conversación silenciosa detrás de expresiones tensas. La mano de Amalia descansó posesivamente en su brazo. Tendremos que buscar dónde están las llaves de repuesto, dijo finalmente con voz demasiado suave. Creo que están en algún cajón. Está bien, dije. Mañana funciona. Emiliano se frotó la sien. Mamá, no hay necesidad de hacer esto. Es simple. Lo interrumpí. Pueden traerlas o puedo pasar mañana. Lo que sea más fácil. La sonrisa de Amalia era rígida. Ahora veremos qué encontramos. Bien, dije, y miré alrededor una última vez. Las fotos en la pared captaron mi atención. Retratos familiares, vacaciones, el marco brillante de su renovación de votos. Mi rostro no estaba en ninguna. Me pregunté cuándo me habían editado. Me volví hacia la puerta. Gracias por su tiempo. Amalia no respondió. Emiliano murmuró algo que podría haber sido un adiós. Afuera el viento había arreciado esparciendo pétalos de camelia por el camino. Caminé lentamente hacia mi coche, los tacones hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Antes de subir revisé mi reloj y anoté la hora 11:43 am. Luego abrí mi agenda y escribí visita Calle del Sol. Solicité llaves de la casa y el vehículo. Ambos presentes, sin cumplimiento. La letra era firme, precisa. Igual que siempre anoté las minutas de una junta, solo que esta vez las minutas eran mías. Cuando me alejé no miré por el retrovisor. No lo necesitaba. La línea entre nosotros estaba trazada silenciosa, invisible y permanente. El martes por la mañana supe qué había que hacer. La lista en mi carpeta había pasado de sorpresa a propósito. Y el propósito siempre exige estructura. Encontré la tarjeta de presentación detrás de un montón de estados de cuenta. Clara Guzmán, gerente senior de cooperativa de crédito. Una mujer que conocí hace años en un evento benéfico del vecindario. La recordaba como eficiente y calmada, del tipo que podía explicar una tormenta en 3 frases sin alzar la voz. La cooperativa era pequeña, ubicada entre una panadería y una tintorería en Avenida Costera. Al entrar, el olor a papel fresco y desinfectante me envolvió como algo limpio y sólido. Clara levantó la vista desde su escritorio con un destello de reconocimiento en la cara. Señora Montes, dijo con una sonrisa cálida y profesional. Ha pasado tiempo. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Su tono era gentil pero firme, sin lástima, sin juicio. Solo espacio para hablar. No me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Tengo preguntas sobre cuentas en las que estoy vinculada, dije. Algunas que abrí hace años para ayudar a mi hijo y su esposa. Quiero revisar la estructura que sigo cubriendo. ¿Y qué puedo cambiar? Me señaló la silla frente a ella. Veamos. Pasamos casi una hora revisando registros. Clara tecleaba silenciosamente el clic rítmico, llenando el silencio. Me mostró pantalla tras pantalla. Pagos hipotecarios, conjuntos, drafts, de seguro, de auto, transferencias automáticas etiquetadas como fondo de apoyo. Mi nombre aparecía en negritas en cada cuenta. Estás cubriendo más de la mitad de los pagos, dijo directa pero amable. Y todo está configurado para débito automático desde tu cuenta de ahorros. Puedes revocar eso cuando quieras. ¿Sin penalización?, pregunté. Sí. Estos son apoyos voluntarios, no obligaciones legales. Estás listada como garante, no como parte dependiente. Puedes terminar la autorización de pago, mantener prueba de notificación y solicitar confirmación de cada proveedor. Su lenguaje era clínico, pero para mí sonaba como oxígeno. Terminar la autorización. Fue la primera vez que escuché palabras que sonaban a puertas abriéndose. Clara imprimió varios formularios y los deslizó por el escritorio. Guarda estos para tus registros. Puedo notarizar las cartas de revocación si decides presentarlas formalmente.
Siempre es bueno tener documentación. Asentí el viejo instinto de profesionalismo regresando. Durante años equilibré los libros de otros. No me di cuenta de que el mío había quedado desprotegido. Cuando me levanté para irme, Clara extendió una mano. Señora Montes, dijo suavemente, la mayoría de los que vienen aquí lo hacen por miedo. Eres la primera que veo que solo está lista. Sus palabras me acompañaron hasta el coche. El aire de Puerto Vallarta era cálido y pesado, el cielo de un azul pálido y plano. Me senté un rato con los papeles en mi regazo, la tinta aún fresca, las firmas en blanco, esperando. Por primera vez en meses no me sentía pequeña. Me sentía exacta, como si cada número estuviera finalmente en su lugar. Los papeles de Clara me dieron la forma de lo que había que hacer, pero no el trazo final. Los números podían cerrar puertas, sí, pero la ley las aseguraba. Pasé la mañana siguiente llamando a una abogada, cuyo nombre había oído susurrar con aprobación en almuerzos parroquiales y reuniones comunitarias. Valeria Ortiz, especialista en propiedades y herencias, de unos 40 años, conocida por ser tan precisa como justa. Su oficina estaba en el malecón, en uno de esos edificios antiguos de Puerto Vallarta donde la madera crujía suavemente bajo tus zapatos y la luz del sol se colaba por ventanas altas. Cuando salió a recibirme noté primero sus ojos rápidos y evaluadores, firmes, alerta, no crueles. Señora Montes, dijo estrechando mi mano. Clara envió su expediente. ¿Por dónde empezamos con lo que necesita detener? Su frase me sorprendió. No que necesitas ayuda con no que está mal, solo que necesitaba detener. Se sentía limpio. Preciso. Nos sentamos frente a frente con un pequeño jarrón de gardenias entre nosotras. Desplegué mi carpeta roja marcada Límites y extendí los documentos como un mapa, copias de la hipoteca, transferencias bancarias, estados de seguros. Quiero terminar todos los pagos voluntarios y coapoyos relacionados con mi hijo y su esposa, dije, sin causar conflictos innecesarios si eso aún es posible. Valeria asintió mientras hojeaba el montón. Eso depende de lo que ellos consideren innecesario. Pero legalmente puede retirar el apoyo. La casa está titulada conjuntamente, no como regalo, y tú retienes la mitad de la propiedad. Eso te da ventaja. Comenzó a redactar una carta en su laptop, las teclas sonando rápidas, confiadas. Sus notas eran simples. Notificación de revocación de apoyo financiero voluntario. Notificación de terminación de licencia de ocupación efectiva en 30 días desde la entrega. Mi garganta se apretó mientras ella escribía. Licencia de ocupación. Repetí. ¿Eso es lo que les he estado dando todo este tiempo? Sí, dijo suavemente. Una licencia, no un derecho. Les permitiste vivir ahí. Puedes terminar ese permiso. Vi las palabras aparecer en su pantalla, negras sobre blancas, factuales e irreversibles. Mi nombre, mi dirección, mi propia autoridad, cosas que casi había olvidado, que aún poseía. Cuando imprimió el primer borrador, el papel salió tibio. Lo deslizó hacia mí con una pluma. Necesitarás firmar al final para reconocimiento. Dijo, notarizaré y archivaré copias de entrega una vez que lo apruebes. No estás desalojando a nadie por la fuerza, solo reclamando lo que es tuyo. Mi mano tembló ligeramente al tomar la pluma. No era miedo de ellos, ya era miedo a lo desconocido que viene después de finalmente levantarte. Firmé de todos modos. Valeria sonrió levemente mientras estampaba el sello notarial, presionando el círculo dorado en el papel. El valor siempre tiembla al principio, dijo. Pero temblar sigue siendo valor. El sonido del sello al encajar fue pequeño, casi tierno. Cuando salí de su oficina, el aire afuera se había vuelto más fresco. Caminé por el malecón con la carpeta apretada contra mi pecho, los papeles susurrando suavemente dentro. En algún lugar detrás de mí, una campana de iglesia marcó la media hora firme, medida final. Por primera vez en años sentí que el suelo bajo mis pies respondía. La lluvia comenzó justo después del amanecer,
un chisguazo constante que difuminaba los bordes de la laguna, afuera de mi ventana. Era el tipo de mañana que pedía hornear o música algo suave para llenar el silencio. Pero hoy no necesitaba consuelo. Necesitaba confirmación. Llevé mi carpeta roja a la mesa, el mismo lugar donde alguna vez ayudé a Emiliano a llenar formularios de préstamos universitarios y luego a firmar los papeles de su primer departamento. La laptop esperaba junto a mi taza de té, su pantalla negra reflejando un contorno tenue de mi rostro más viejo, ahora más afilado en los bordes, pero aún mío. La abrí e inicié sesión en mi cuenta de la cooperativa y saqué la lista de pagos recurrentes. La pantalla se llenó de nombres familiares. Hipoteca Calle del Sol, servicios costeros, seguro confiable Internet, Bahía, transferencia de apoyo Montes. Ese último fue idea de Emiliano, una etiqueta pulcra para el depósito mensual automático que los mantenía cómodos. Cada línea palpitaba como un latido en la pantalla. Me detuve en la primera con los dedos firmes y presioné el pequeño botón gris etiquetado «Cancelar autopago». El sistema preguntó «¿Estás segura?» «Sí». La siguiente página cargó y un solo clic resonó por los altavoces, suave pero final. Sonó más fuerte de lo que esperaba, incluso más que la palabra perdedora en ese comedor. Uno por uno los cancelé todos. Hipoteca, servicios, seguro, transferencia. Cada mensaje de confirmación aparecía en la misma fuente cortés. Tus cambios han sido guardados. La pantalla se actualizaba tras cada paso y con cada nuevo espacio en blanco. El peso en mi pecho cambiaba. No desaparecía, se reorganizaba en algo soportable. Cuando el último pago se fue, me recosté en la silla. La lluvia se había intensificado afuera, repiqueteando suavemente contra el vidrio. Alcancé mi teléfono y llamé primero al agente de seguros. Buenos días, soy Elvira Montes. Llamo para retirar mi tarjeta secundaria de la póliza de la familia Vega. El agente, un joven con un entusiasmo ensayado, dudó. ¿Estás segura de querer discontinuar? Afectará su cobertura. Lo sé, dije con calma. Por favor, procede. Carraspeó, tecleó algo y luego confirmó la cancelación. Luego fue el departamento de financiamiento de autos. La mujer en la línea reconoció mi nombre antes de que terminara de deletrearlo. Oh, sí, señora Montes, el Sentra bajo su propiedad. Correcto, sí. El retiro automático termina hoy. Manejaré los pagos futuros directamente. Hubo una pausa. Entendido, dijo. Eso es su derecho. La última llamada fue a la oficina de servicios. Una empleada conocida que una vez me agradeció por cubrir una factura atrasada de mi hijo. Contestó. Imaginé su ceja levantada mientras explicaba el cambio. Luego, cuidadosamente, quitó mi nombre de la cuenta compartida. Cuando terminé, el reloj sobre el fregadero marcaba las 9:47 am. No había alzado la voz, no me había justificado con nadie. Cada conversación fue cortés, procedimental, transaccional. Aún así, mi pulso latía en mis muñecas como si acabara de subir corriendo una colina. Cerré la laptop. El mundo digital se quedó quieto. Por un momento largo, me senté en la cocina silenciosa, la lluvia, ahora reducida a una bruma. Mis manos temblaban no de miedo, sino de adrenalina. Hay cierta violencia en recuperar tu vida. Se siente como cortar una cuerda que te ha estado quemando las palmas. Serví café fresco fuerte y negro y lo llevé a la ventana. La laguna afuera brillaba bajo la luz tenue, los juncos doblándose, el agua moviéndose con el viento. En algún lugar allá afuera, pensé, la marea ya estaba cambiando. Tomé un sorbo lento, el amargor anclándome, y susurré la única palabra que encajaba con la mañana. Listo. No pasó mucho para que el silencio comenzara a hacer ruido. Para el fin de semana el teléfono sonaba más de lo usual números, que medio reconocía voces envueltas en preocupación cortés. El chisme de Puerto Vallarta giraba más rápido que las nubes de tormenta en verano. Una vecina de la iglesia dejó un mensaje que comenzaba con Elvira. Querida, escuché que has estado bajo mucha presión últimamente, y terminaba con rezo por tu claridad.
Otro mensaje vino de un amigo de Emiliano. Un intento hueco de simpatía que sonaba ensayado. Cada uno insinuaba la misma historia, que estaba perdiendo la cabeza, confundida, tal vez incluso enferma. No necesitaba adivinar la fuente. Amalia siempre había sido buena para moldear narrativas. Su título de consultora de imagen decía suficiente. Nunca conoció una verdad que no pudiera pulir o distorsionar. Pero esta vez eligió el tema equivocado. La primera llamada directa vino de Leandro. Su voz no había cambiado mucho desde el divorcio, suave, controlada con esa leve nota de autoimportancia que alguna vez pareció encanto. Elvira comenzó saltándose cortesías. Hablé con Emiliano. Está muy molesto. ¿Qué está pasando? Mantuve mi tono uniforme. ¿Qué te dijo que has...? Bueno, has estado tomando decisiones que afectan su hogar, sin avisar. Y que cancelaste todo el apoyo financiero. ¿Es cierto? Lo es. Suspiró, el sonido de una decepción practicada. No puedes cortarlos así nada más. Están tratando de construir una vida y tú lo estás haciendo más difícil. Amalia dice que has tenido problemas últimamente, olvidando cosas, actuando erráticamente. Sé que has estado bajo estrés desde que Javier se fue. Pero esto... No lo dejé terminar. Javier se fue hace 12 años, Leandro. No estoy de luto. Estoy ajustándome. Elvira, vamos, dijo deslizando esa vieja condescendencia. Estás exagerando. Son solo chicos descubriendo las cosas. Chicos, dije suavemente. Tiene 38. Dudo. ¿Sabes a qué me refiero? La familia necesita paciencia. También el respeto propio. Respondí. Hubo silencio. Lo imaginé en su oficina con la corbata floja, recostado en esa silla de piel que amaba, aún creyendo que él era el razonable. No hagas de esto otro enfrentamiento, dijo finalmente. Siempre has sido emocional con el control. La palabra control cayó como una pequeña bofetada. La había usado antes, años atrás, cuando intenté mantener nuestro matrimonio unido, mientras él ya estaba construyendo otra vida con alguien más brillante. Adiós, Leandro, dije con calma y terminé la llamada. El temblor en mi mano no duró mucho. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué mi teléfono y reproduje el mensaje de voz. Luego lo guardé en una nueva carpeta que creé etiquetada simplemente llamadas. Comencé a grabar cada conversación después de eso. No porque planeara usarlas, sino porque la documentación se había convertido en mi idioma. Números, firmas, marcas de tiempo. Mi defensa era la precisión. Esa noche llegó otro mensaje, esta vez de Amalia misma. Ya nos humillaste bastante. La gente habla. Si no paras con esto, tendremos que intervenir por tu propio bien. Por tu propio bien. La frase que siempre significaba, haz lo que decimos. Reenvié el mensaje a Valeria con una nota corta. Por favor, archívalo bajo registro de acoso. La respuesta llegó 2 minutos después. Recibido y registrado. Lo estás manejando correctamente. Esa pequeña confirmación me estabilizó más que cualquier oración o disculpa. A la mañana siguiente caminé por mi jardín antes del amanecer. El aire era fresco y olía levemente a sal. Podía ver el tenue rosa del amanecer asomando sobre la laguna. Durante años confundí el silencio con debilidad, pensando que hablar suavemente significaba que había perdido mi voz. Pero ahí, entre las rosas cargadas de rocío, me di cuenta de algo diferente. El silencio no era rendición, era posesión. Ya no necesitaba explicarme a nadie. Cuando el teléfono sonó de nuevo dentro de la casa, lo dejé. El sonido se deslizó por la ventana abierta, lejano e inofensivo. Sonreí levemente, casi para mí misma, y luego volví a mirar la luz que se alzaba sobre el agua. Esta vez el silencio era mío. La mañana era brillante, de ese sol vallartense que hace visible cada imperfección. El rocío aún se aferraba al césped cuando la camioneta del cerrajero se estacionó detrás de mi coche. Una grúa llegó momentos después, su motor zumbando bajo una paciencia mecánica que igualaba la mía.
Me paré en la acera con mi carpeta roja bajo el brazo. Todo estaba arreglado exactamente como Valeria había aconsejado. Títulos, notificación de revocación, confirmaciones de seguros, todo firmado y sellado. No había venido por confrontación. Había venido por cierre. Amalia apareció primero saliendo de la casa descalza con la bata mal atada, el cabello atrapado por el viento. Su expresión pasó de confusión a incredulidad. ¿Qué demonios es esto? «Buenos días», dije con calma. «Vengo a reclamar el vehículo. Los documentos de propiedad están a mi nombre. La notificación se entregó la semana pasada». Su risa fue aguda y alta, casi teatral. «No puedes simplemente llevártelo. Hemos usado ese coche por años». Asentí. «Sí lo han hecho. Eso termina hoy». El cerrajero, un joven con ojos amables y manos cuidadosas, me dio un pequeño asentimiento antes de dirigirse a la puerta del conductor. «Señora, necesitaré unos minutos», dijo dirigiéndose a mí, no a ella. La voz de Amalia se alzó mientras se volvía hacia la casa. «Emiliano, sal ahora mismo». Él salió tropezando por los escalones a medio vestir, aún metiendo la camisa. La mirada en su rostro no era enojo al principio, era incredulidad. La misma mirada que da un niño al darse cuenta de que una regla que ignoró, de repente, importa. «Mamá, ¿qué está pasando?», exigió. «Reclamación», dije simplemente. «El coche está a está a mi nombre. El seguro pagado desde mi cuenta, el título completamente mío. Se transfiere de vuelta hoy». «Esto es una locura», espetó Amalia. «Estás haciendo esto frente a todo el vecindario». Como si fuera una señal, las cortinas se movieron en las ventanas cercanas. La vecina de enfrente hizo una pausa con su regadera, fingiendo arreglar sus bugambilias. Un hombre que pasaba corriendo ralentizó para mirar. Incluso el conductor de la grúa pareció enderezarse un poco. Emiliano se acercó bajando la voz. «No tenías que hacer un espectáculo». «No lo hice», dije. «Solo dejé de ocultar uno». El cerrajero accionó el pestillo, el sonido nítido en el aire cálido. La puerta del coche se abrió. Me entregó el llavero con una profesionalidad silenciosa que hizo que el gesto pareciera casi ceremonial. Amalia cruzó los brazos. «Te estás humillando». La miré tranquila. «No, querida. Eso lo hice durante años pagando, cubriendo, excusando. Esto es lo que parece una corrección». La mandíbula de Emiliano se tensó. «¿Realmente estás haciendo esto?» «Sí». Abrí mi carpeta y sostuve el título. «Registrado a Elvira Montes. Firmado y notariado. Pueden verificarlo si quieren». El conductor de la grúa tomó su señal caminando alrededor del coche, revisando los papeles. «Señora, ¿quiere que lo entreguen en su casa o en un almacén?» «En casa, por favor», dije. Mientras aseguraba las cadenas, el sonido del metal resonó en la entrada constante rítmico final. Amalia murmuró algo por lo bajo, pero no lo capté. Estaba viendo el sol destellar contra el parabrisas del coche, mientras rodaba lentamente hacia atrás. Por un breve segundo los ojos de Emiliano se encontraron con los míos. Había enojo, sí, pero debajo algo más pequeño. Confusión, tal vez. Pérdida. La comprensión de que esto no era sobre el coche en absoluto. Cuando la grúa comenzó a bajar por la calle, las cadenas tintineando detrás, como signos de puntuación, el cerrajero se volvió y colocó una sola llave en mi mano abierta, algo pequeño plateado. Aterrizó con un suave clic metálico, un sonido que no era ni alto ni agudo, pero absoluto. Cerré los dedos alrededor de ella. Amalia se dio la vuelta primero, murmurando, mientras cerraba la puerta de golpe. Emiliano se quedó un momento más, los hombros caídos antes de seguirla dentro. La calle volvió a quedar en silencio. Solo el viento se movía revolviendo las hojas del mezquite que daba sombra al patio. Me quedé ahí hasta que la grúa desapareció en la esquina. Luego guardé la llave en mi bolsillo y exhalé lentamente. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Pero el silencio que siguió se sintió como un aplauso de todos modos. 2 días después de que la grúa trajo el coche a mi entrada,
El mundo se sentía más silencioso, pero no pacífico. Los vecinos dejaron de fingir que no miraban, y el teléfono dejó de sonar. El silencio ahora era otra cosa, más denso, no hostil, pero vigilante como el aire antes de una tormenta. El sábado por la tarde estaba en el jardín podando rosas, cuando escuché llantas crujir en la grava. Levanté la vista y vi a Paloma salir de su pequeño coche azul, el cabello recogido en un moño de enfermera, los uniformes cambiados por un vestido ligero desvaído. Se quedó allí un momento, sus ojos escaneando la casa como si midieran la distancia entre la mujer que recordaba y la que estaba frente a ella. Mamá dijo en voz baja: «¿Has estado ocupada?» Su tono no era de regaño, pero tampoco suave. Limpié mis manos en una toalla y señalé hacia el porche. «Ven, siéntate. La tetera aún está caliente». Nos sentamos a la sombra con 2 tazas de té de menta entre nosotras. Paloma tenía los rasgos tranquilos de su padre, pero no su desapego. Observaba a las personas como si tomara signos vitales silenciosamente, metódicamente, esperando que la verdad emergiera. Vi la grúa comenzó. Todos la vieron. ¿Realmente lo hiciste? Lo hice, dije simplemente. Era mío para recuperar. Ella asintió, aunque su mandíbula se tensó ligeramente. Emiliano me llamó. Está furioso. Dice que estás tratando de castigarlo. No lo estoy, dije. Estoy tratando de dejar de ser su red de seguridad. Paloma miró hacia abajo removiendo su té con la punta de la cuchara. Solía envidiarlo, ¿sabes? La forma en que te preocupabas por él. La ayuda, la atención. Pensé que era el favorito. La miré sorprendida. ¿Pensaste eso? Todavía lo pienso a veces, dijo encontrando mi mirada. Lo dejaste caer más suave de lo que nunca me dejaste a mí. Su honestidad golpeó como siempre lo hace la verdad silenciosa y afilada. Tomé una respiración lenta. No estás equivocada, dije. Pasé años intentando evitar que se rompiera y en el proceso me deformé. Pensé que si lo sostenía lo suficiente aprendería a pararse. Pero así no crece la gente. La expresión de Paloma se suavizó, pero no había lástima en ella. Solo reconocimiento. Tenías miedo de perderlo, dijo. Eso es lo que nunca entendí de niña. No lo favorecías porque lo querías más, lo favorecías porque temías que se alejara si no lo hacías. Miré mi té el reflejo temblando con la brisa. Tienes razón, dije. Tenía miedo, no de perder dinero ni siquiera de estar sola. Tenía miedo de perder la ilusión de que el amor podía comprarse de vuelta una vez que se va. Ella extendió la mano y tocó la mía ligeramente como debía hacerlo con sus pacientes, firme anclando. «No lo has perdido, mamá», dijo. «Solo dejaste de pagar por su presencia. Hay una diferencia». El sol se había movido bajo, proyectando el porche en largas franjas de ámbar. Por un momento ninguno habló. El silencio se sentía menos como ausencia ahora, y más como un espacio despejado para algo nuevo. Paloma se levantó y besó mi frente antes de volver a su coche. «Hiciste lo difícil», dijo. «Solo no olvides la parte de sanar». La vi alejarse el sonido de su motor desvaneciéndose por el camino. Dentro la casa se sentía más ligera que en meses. Caminé al estudio, puse mi mano en la carpeta roja etiquetada «Límites» y sonreí levemente. Los papeles dentro ya no se sentían como armadura. Se sentían como paz ganada, no debida. El martes por la mañana la lluvia ya había parado y Puerto Vallarta olía a ladrillo mojado y césped cortado. Estaba en la cocina regando el helecho junto a la ventana cuando una alerta de correo sonó en mi teléfono, un tono único casi delicado. Asunto. Notificación de transferencia de responsabilidad de pago, archivada y activa. Lo abrí lentamente aunque ya sabía qué significaba. El documento que Valeria Ascunt había redactado, la notificación legal, que terminaba mi apoyo voluntario, estaba oficialmente procesado. La bandera roja en la parte superior de la copia digital decía: «Estado activo». Las palabras parecían casi inocentes en la pantalla, pero yo sabía mejor.
Esa sola palabra activo significaba que el peso había cambiado. Mi nombre ya no estaba ligado a la hipoteca de Emiliano, sus servicios, ni sus cuentas de seguros. La red de seguridad se había ido. Puse el teléfono en la encimera y exhalé firme, pero no triunfante. El alivio no siempre es alegría. A veces se siente como salir de una habitación oscura a una luz demasiado brillante. Media hora después, Valeria llamó. Su voz, como siempre, era tranquila y deliberada. «Está hecho», dijo. Las notificaciones formales se enviaron a todas las partes y proveedores. Emiliano y Amalia recibirán sus copias mañana. «Gracias», dije en voz baja. «Puede haber consecuencias», advirtió. «Pero actuaste dentro de cada derecho legal. Si te contactan directamente, reenvíame todo. Lo haré». «Bien», dijo. «Lo has manejado con más contención que la mayoría». Después de colgar, preparé una nueva olla de té y la llevé al porche. La laguna estaba viva otra vez, garzas acechando entre los juncos, el leve zumbido de los grillos regresando. Intenté dejar que ese sonido me llenara en lugar de los sí que ya se formaban en mi cabeza. Por la noche llegó la consecuencia. Paloma me envió un mensaje primero con una captura de pantalla sin mensaje adjunto. Era una publicación en redes sociales de Amalia Larga furiosa pública. Algunas personas fingen ser generosas hasta que usan el dinero para controlarte. Imaginas a una madre que sabotea a su propio hijo porque no soporta no ser necesitada. Algunas mujeres nunca superan su amargura. La publicación tenía una foto filtrada de su casa de fondo y más de 100 corazones y comentarios. Los vecinos respondieron con simpatía predecible. Algunos conocidos de la iglesia ofrecieron oraciones vagas. Una mujer escribió: «Pobre chico». Lo miré por un momento largo, no enojada, solo extrañamente desprendida, como ver a alguien retorcerse en una mentira demasiado pequeña para sostenerse. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Emiliano. El primer mensaje fue corto. Bajé: «Mamá». «¿Qué hiciste?» Luego otro. «Recibí una notificación del banco diciendo que ahora soy totalmente responsable. Realmente cortaste todo. ¿Por qué no me advertiste?» No respondí. En cambio, reenvié ambos mensajes a Valeria y dejé el teléfono a un lado. La noche se deslizó en oscuridad, los grillos más fuertes. Ahora la laguna plateada bajo la luz de la luna. Pensé en todos los años que pasé intentando explicarme a Leandro, a Amalia, a mis propios hijos, suavizando verdades para que no dolieran. Pero los documentos no discutían. Los recibos no cotilleaban. La prueba no temblaba. Más tarde, cuando fui a cerrar la puerta principal, vi mi reflejo en el vidrio, el cabello un poco revuelto por el viento, el rostro surcado pero firme. El silencio a mi alrededor ya no se sentía vacío. Se sentía ganado. De vuelta en la cocina, tomé mi teléfono otra vez. Otra notificación parpadeó, un correo final de la oficina de Valeria, confirmando la recepción de todos los reconocimientos. Archivo del caso completo. Estado activo. Sonreí levemente, puse el teléfono boca abajo en la encimera y apagué la luz. Por una vez no necesitaba alzar la voz. La verdad ya estaba hablando por mí. Para mediados de mayo el calor de Puerto Vallarta se había asentado espeso y pesado, aplastando incluso las sonrisas más confiadas en una especie de marchitez. La boutique de Amalia Vega & Co. alguna vez fue un destino de fin de semana, un lugar donde mujeres con tiempo y dinero podían tomar prosecco mientras fingían descubrir algo único. Pero últimamente, las luces dentro permanecían apagadas más tiempo. La puerta de vidrio manchada con huellas que nadie había limpiado. Comenzó calladamente, como siempre lo hacen estas cosas, un envío retrasado, aquí un pago rechazado, allá. Los proveedores empezaron a llamar con voces educadas pero firmes, sus correos marcados como urgentes, en los asuntos que Amalia fingía no ver. Le dijo a Emiliano que era un problema temporal de flujo de caja. Él quería creerle. Pero los números no mienten, aunque ella lo hiciera. El último domingo del mes, ella estaba sentada en el mostrador trasero de la boutique,
rodeada de facturas con la manicura descascarada, el teléfono vibrando con notificaciones. Uno de su proveedor en Guadalajara aviso final, antes de escalar legalmente. Otro de su socia influencer, en Cancún colaboración cancelada hasta el pago. El aire acondicionado zumbaba débilmente luchando contra el calor. En el espejo de exhibición frente a ella, Amalia atrapó su propio reflejo y casi no lo reconoció el cansancio bajo sus ojos, la boca tensa. Recordó cuando todo en esta tienda se sentía como una victoria. Un flashback llegó sin invitación. Tenía 31 años recién casada, determinada a no ser la segunda esposa que solo decora. La boutique había sido su proyecto, su prueba de que podía construir algo propio. Había pasado semanas curando el lanzamiento perfecto, vino blanco helado en cubetas de cobre, cortinas de lino, ondeando como velas una lista de reproducción inaugural llamada Elegancia Desplegada. Había sonreído tanto esa noche que le dolían las mejillas. La gente aplaudió, las cámaras destellaron, y Leandro, su esposo, entonces antes de que la dejara por el ex de Elvira, la llamó una mujer con visión. Esa frase se convirtió en su armadura. Incluso cuando las ventas bajaron, incluso cuando se hipotecó más allá de la razón, aún llevaba la apariencia de alguien con visión. Ahora, años después, ese mismo espejo mostraba solo el residuo del control labial desvaído, facturas curvándose en los bordes de su escritorio. Cuando Emiliano pasó por la tienda esa noche, la encontró mirando un sobre sin abrir. «¿Has estado aquí todo el día?», dijo intentando sonar casual. «Inventario», mintió ella. Él se acercó, notó la pila de estados marcados como vencidos. «¿Qué es esto?». «Nada que no pueda manejar». Tomó un sobre de todos modos. El logo en la parte superior pertenecía a una empresa de telas al mayoreo, en Ciudad de México. Sus ojos escanearon el texto en negritas «Demanda final», antes de cobranza. Amalia dijo lentamente: «¿Cuánto debemos?». Ella se levantó demasiado rápido, el taburete raspando el suelo. «No empieces con ese tono. No estoy empezando nada», dijo. «Estoy preguntando. Porque la notificación de la hipoteca llegó hoy. Y ahora esto». Su voz se quebró en la palabra control. «Si tu madre no nos hubiera cortado, no arruinó esto», dijo Emiliano más bajo ahora. «Tú lo hiciste». El silencio que siguió fue lo bastante denso para tocarse. Afuera el viento arreciaba haciendo sonar el letrero contra la ventana. Vega & Co. crujía levemente como algo a punto de ceder. Ella volvió a las facturas, su voz quebradiza. «¿Crees que está orgullosa de lo que ha hecho, humillando a su propia familia frente a todos?». Emiliano no respondió. Su mirada se desvió al cajón del registro vacío y luego a la foto enmarcada de su día de boda, aún colocada cerca de la impresora de recibos. Las sonrisas parecían falsas, ahora demasiado blancas contra el marco dorado. Amalia dijo finalmente: «¿Qué tan profundo es?». Sus hombros se hundieron. «1.000.000 de pesos», susurró. «Tal vez más». Cerró los ojos. El sonido que hizo no era exactamente enojo. Era reconocimiento, el tipo que viene cuando una mentira en la que has vivido finalmente comienza a colapsar a tu alrededor. Afuera un trueno retumbó a lo lejos. Miró hacia la puerta, luego a ella, pero no había nada más que decir. Detrás del mostrador, una pila de facturas ondeó en la corriente del ventilador, sus bordes levantándose, curvándose como las primeras grietas en una pared. Las luces de la boutique parpadearon una vez, antes de estabilizarse su brillo tenue pero terco, como el orgullo negándose a apagarse, incluso mientras la habitación se llenaba con el aroma de algo que se deshacía. El mensajero llegó justo después del mediodía, su uniforme impecable a pesar de la humedad de Puerto Vallarta. El hombre no podía tener más de 30, educado, pero distante, un mensajero que no necesitaba saber el peso de lo que cargaba. Firmé la tablilla, tomé el sobre sellado de su mano enguantada y le agradecí. Cuando cerré la puerta, el aire se sintió más pesado, quieto y eléctrico,
como el momento antes de que estalle una tormenta. El sobre llevaba el membrete de Valeria en tipografía serif pulcra. Dentro la notificación era corta, medida y final. A los ocupantes actuales de Calle del Sol 214, esta es la notificación formal de terminación de la licencia de ocupación efectiva en 30 días a partir de la fecha de recepción. Mi firma al final parecía extraña, casi desprendida como la firma de alguien que solía ser. Coloqué la carta en la mesa del pasillo junto a un pequeño jarrón de azucenas. Las flores empezaban a marchitarse en los bordes, pero aún conservaban su aroma. Algunas cosas se aferran a la gracia incluso al desvanecerse. Por la tarde Emiliano llamó. Lo esperaba. Mamá comenzó sin aliento. Acabo de recibir esta carta. ¿Qué se supone que significa? ¿Nos estás desalojando? ¿Estoy terminando la licencia? Dije con calma. Han tenido 5 años de mi ayuda. 30 días es más gracia de la que muchos reciben. No puedes echarnos así. Su voz se quebró, parte incredulidad, parte furia. No tenemos a dónde ir el negocio. De Amalia está en problemas y tú. Entonces este es el momento perfecto para aprender. Lo interrumpí. Los plazos enseñan disciplina, Emiliano. Te adaptarás. Hubo un silencio del tipo que zumba por la línea telefónica como estática. Luego más suave. No puedo creer que le hagas esto a tu propio hijo. No te lo estoy haciendo a ti. Dije, lo estoy haciendo por mí. Colgó. 1 hora después comenzaron las notificaciones. Paloma me envió capturas de pantalla otra vez, la última publicación de Amalia, en redes sociales. Algunas mujeres lo llaman límites. Yo lo llamo crueldad. Imagina desalojar a tu propio hijo porque tu orgullo no te deja perdonar. Las madres tóxicas crían hijos rotos. Cientos de comentarios siguieron. Simpatía, indignación, aplausos virtuales por la actuación de martirio de Amalia. El chisme digital de Puerto Vallarta estaba prosperando. Leí cada palabra una vez, luego silencié el hilo. Me negué a discutir con una mujer que necesitaba una audiencia para sentirse real. Al día siguiente Emiliano apareció en mi casa. No tocó de inmediato. Lo vi por la ventana principal paseando los hombros encorvados, los ojos hundidos por falta de sueño. Cuando abrí la puerta, la mirada en su rostro oscilaba entre enojo y súplica. ¿Podemos hablar?, preguntó. Señalé hacia el porche. Aquí afuera. Tomó asiento en la silla de mimbre, los codos en las rodillas. Sé que hemos cometido errores, comenzó. Pero 30 días, solo... Te lavas las manos de nosotros. No me estoy lavando las manos, dije. Estoy limpiando mi conciencia. Se estremeció. Luego miró sus zapatos. Amalia está destrozada. Dice que la gente la llama estafadora en línea. Está perdiendo todo. Les dije a ambos hace años, dije en voz baja. Si construyes algo en terreno prestado, las grietas vendrán. Tal vez finalmente lo hicieron. Se frotó la cara murmurando. Has cambiado. Miré más allá de él hacia la laguna, más allá de mi patio. No dije. He recordado quién era antes de todo esto. No respondió. Después de un rato se levantó y caminó de vuelta hasta su coche. El motor arrancó, se detuvo un momento. Luego se desvaneció por la calle. Cuando el silencio regresó, doblé la copia de la notificación y la guardé en mi carpeta roja. Otro documento archivado. Otra línea trazada. Los días por delante pasarían rápido. 30 no era un número tan grande cuando ya habías pasado años esperando que alguien más creciera. Esa noche marqué la fecha en mi calendario. Una pequeña X roja en la esquina. La cuenta regresiva había comenzado, y por una vez no la temía. Los plazos, pensé, eran solo la verdad con un reloj. Los 30 días habían pasado a la mitad. Las mañanas se habían vuelto más frescas, y la laguna detrás de mi casa brillaba plateada bajo nubes bajas. Me había acostumbrado al ritmo otra vez, café antes del amanecer, llamadas tranquilas, con Paloma el tic-tac constante de la normalidad regresando. Pero sabía que no podía durar sin interrupciones. Algunas cosas regresan cuando aún no han terminado.
Emiliano vino justo después del anochecer. Escuché su coche antes de verlo. Las llantas crujiendo lentas sobre la grava de la entrada. No me moví para encontrarlo de inmediato. Lo dejé encontrar su propio ritmo hacia el porche. Cuando subió los escalones, su rostro parecía más pequeño, de alguna manera menos furia, más fatiga. Mamá dijo suavemente: ¿podemos hablar? Asentí y señalé la silla frente a la mía. La luz del porche proyectaba un brillo tenue entre nosotros. El aire olía levemente a pino y sal de río. Se sentó, los codos descansando en las rodillas, las manos entrelazadas. No vine a discutir, comenzó. Solo necesitaba decir que lo siento. Las palabras eran vacilantes, pero reales. He estado enojado. Continuó. Enojado con Amalia, conmigo, contigo. Sé que no es justo. Es solo que todo se está desmoronando. La boutique está acabada. La están demandando 2 proveedores. Estoy tratando de encontrar trabajo que no paga ni la mitad de lo que necesitamos. Tragó con fuerza. Y sigo pensando que si no hubieras dejado de ayudar... Levanté una mano suavemente. No termines esa frase. Cerró los ojos por un momento. Luego asintió. Tienes razón. Solo... no sé cómo arreglarlo. Lo estudié en silencio. El niño que alguna vez llevé a urgencias con un brazo roto se había convertido en un hombre que no podía sostenerse sin culpa. Pero no podía levantarlo esta vez, no sin hundirme de nuevo. El estrés no hace cruel a la gente, dije finalmente. Solo revela quiénes son debajo. No se defendió. Ese silencio dijo más que cualquier excusa. Después de un rato, me levanté y entré. Cuando regresé traía 2 cosas, una calculadora gastada y un pequeño cuaderno de cuero. Los puse en la mesa entre nosotros. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Herramientas, dije. Del tipo que usé cuando tu padre se fue. Cuando no había nadie que me salvara. Un presupuesto no suena mucho, pero es la única manera de empezar a recuperar el control. Miró el cuaderno como si fuera más pesado de lo que era. No necesito caridad. No es caridad, dije. Es estructura. Dudó, luego lo tomó. El cuero crujió suavemente al abrirlo. Dentro ya había escrito la primera línea en una caligrafía cuidadosa: la reparación comienza con respeto por el dinero, por las personas, por ti mismo. Lo leyó 2 veces antes de mirarme. ¿Realmente hablas en serio con no ayudar más? ¿Verdad? Encontré sus ojos. No financieramente. No emocionalmente, si solo es para mantenerte de pie mientras te niegas a aprender a equilibrarte. Las palabras lo lastimaron, podía verlo. Pero no lo rompieron. Se recostó exhalando por la nariz y después de una larga pausa, asintió lentamente. Supongo que lo merezco, dijo. No se trata de merecer, respondí. Se trata de decidir quién quieres ser cuando nadie más sostiene la red de seguridad. Nos quedamos allí un rato, escuchando el coro de grillos elevarse en la distancia. Cuando finalmente se levantó para irse, guardó el cuaderno en el bolsillo de su chaqueta como algo digno de proteger. En la base de los escalones se volvió. ¿Realmente crees que puedo arreglar esto? Sonreí levemente. Creo que puedes dejar de empeorarlo. Asintió una vez, luego caminó hacia su coche. Los faros brillaron brevemente antes de desvanecerse por el largo camino hacia Calle del Sol. Me quedé en el porche hasta que el sonido desapareció por completo, el aire nocturno aún cálido contra mi piel. Por primera vez en años no me sentía responsable por su futuro, solo esperanzada de que finalmente construyera uno propio. El último día de la notificación llegó con cielos tan claros que casi parecían una burla. El aire de Puerto Vallarta era fresco y brillante, la luz del sol cortando los barandales del porche. Desperté antes del amanecer, preparé café y vi el vapor elevarse sintiendo cada hora que había llevado a sentarse en mi pecho. A las 8 la mudanza giró hacia Calle del Sol. Los hombres trabajaban rápido, eficientes y silenciosos sus botas, golpeando los escalones del porche. Me paré al borde de la entrada con una tablilla en la mano.
observando mientras sacaban cajas marcadas cocina, recámara, misceláneos. El sonido de la cinta rasgándose y los muebles raspando contra el azulejo se mezclaba con el zumbido bajo de los grillos despertando en los árboles. Emiliano no estaba por ningún lado, pero Amalia apareció a media mañana. Su coche se estacionó rápido, las llantas escupiendo grava. Salió con gafas de sol grandes y un vestido negro ajustado, su expresión lo bastante tensa para cortar vidrio. «Esto es patético», dijo con los brazos cruzados. «Podrías haberlo manejado en privado». La miré con calma. «Se manejó en privado. Hace 30 días». Dio una risa corta y afilada. «¿Te importa siquiera cómo se ve esto? Todos están hablando. Has humillado a tu propio hijo». «Habla con mi abogada», dije, y volví con el capataz, quien estaba confirmando las últimas firmas en el formulario de retiro. Esa frase, la que Valeria me enseñó, se había convertido en mi escudo. Simple, profesional, inquebrantable. Detenía las discusiones antes de que tuvieran chance de empezar. Amalia me siguió unos pasos. «¿Crees que esto te hace poderosa?» «Solo te hace estar sola». No respondí. En cambio me hice a un lado para dejar pasar al cerrajero. Era de mediana edad, de maneras gentiles, oliendo levemente a aceite de cedro y metal. «Solo cambio las cerraduras de la puerta frontal y trasera», dijo. «No tomará mucho». «Gracias», respondí. La última cerradura encajó con un chasquido metálico limpio. El sonido resonó levemente contra las tablas del porche, decisivo y irreversible. Amalia estaba en la acera, teléfono en mano, probablemente grabando o amenazando con hacerlo. «Te arrepentirás de esto», dijo su voz temblando. Ahora, aunque si era de enojo o miedo, no podía decirlo. «Tal vez», dije, «pero al menos el arrepentimiento será mío». Su boca se abrió como para decir más, pero justo entonces la grúa pasó llevando el Sentra que había reclamado semanas antes. Su marco pulido destellaba al sol mientras doblaba la esquina y desaparecía de la vista. El momento parecía casi orquestado, como si la vida misma hubiera elegido una puntuación para mí. Amalia lo vio irse, sus hombros cayendo. «Eres increíble», murmuró antes de caminar rápido hacia su coche. El motor rugió al encenderse y se alejó sin otra palabra. Cuando los de la mudanza terminaron, firmé el último documento en la tablilla: entrega confirmada, cerraduras reemplazadas, notificación cumplida. Mi firma parecía firme, aunque mi corazón no lo estaba. Los hombres me agradecieron, cargaron su camión y se fueron dejando solo el eco de sus motores y el suave susurro de las hojas de magnolia arriba. Me quedé allí un largo rato sola en la calle silenciosa. La casa parecía más pequeña ahora, despojada de su ruido y pretensiones, pero también más ligera. Una brisa movía las ramas de la magnolia trayendo el leve aroma de sal y cosas verdes. Exhalé lentamente. El sonido del viento llenó el espacio donde antes vivía el gritar, y por una vez no se sentía vacío. Se sentía como la paz aprendiendo a hablar otra vez. Las semanas que siguieron pasaron sin alboroto, sin llamadas, sin gritos, sin súplicas por reconsideración. El silencio se sentía antinatural al principio, pero luego comenzó a tomar forma menos como ausencia y más como recuperación. Para el fin del verano, la casa en Calle del Sol ya no pertenecía a la memoria. La boutique de Amalia se oscureció después de la auditoría, sus ventanas brillantes cubiertas con avisos de cerrado pendiente de investigación. Sus páginas sociales se silenciaron, la perfección curada, borrada de la noche a la mañana. El rumor era que había dejado la ciudad por un descanso de bienestar. Emiliano, mientras tanto, se mudó silenciosamente. Valeria me envió la confirmación de desocupación, llaves devueltas, premisas despejadas sin daños más allá de lo que la vida deja atrás. No asistí a la inspección final. No lo necesitaba. Ese capítulo ya había terminado el día que cambiaron las cerraduras. Pasé por allí una vez, sin embargo. El árbol de magnolia en el patio frontal había dejado caer su última ronda de pétalos, alfombrando el césped de blanco pálido. La casa parecía más pequeña ahora, pero pacífica,
como aliviada de la tensión que solía zumbar dentro de sus paredes. 2 semanas después, una pareja joven vino a verla, Sofía y Mateo, ambos en sus 30, maestros de una primaria local. Caminaron por las habitaciones con una especie de reverencia que me hizo sonreír. Sofía pasó la mano por el barandal como si fuera algo sagrado. Mateo seguía susurrando: «Esto se siente bien». Cuando preguntaron si podían rentar a largo plazo, dije que sí, antes de que las palabras terminaran de salir de sus bocas. Verlos firmar el contrato, sus rostros iluminados con gratitud silenciosa, me hizo sentir algo que no había sentido en años continuidad. Los pagos de la renta fueron a una nueva cuenta, una que Valeria me ayudó a establecer bajo mi nombre completo, el Fondo Educativo Elvira Montes, en honor a mi madre que limpió casas toda su vida para que yo pudiera terminar la escuela. El Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta aceptó la dotación en un mes. La primera carta de beca llegó poco después, un agradecimiento de una estudiante llamada Camila Torres, estudiando enfermería. Su letra era redonda y cuidadosa, cada línea llena de esperanza. Su generosidad significa más de lo que imagina, escribió. Mi mamá lloró cuando se lo conté. Prometo que haré algo bueno con esto. Leí la carta 2 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en la carpeta roja, antes marcada límites. La etiqueta ya no encajaba, pero no podía obligarme a reemplazarla. Esa carpeta se había cargado lo peor de mi ruptura y ahora contenía la primera prueba de que algo nuevo podía crecer de ella. Esa noche salí al porche. La laguna brillaba bajo un crepúsculo lavanda, las garzas deslizándose bajas sobre el agua. Un viento suave movía los árboles de magnolia, trayendo el leve aroma de sal y tierra. Pensé en el largo libro mayor que había llevado las deudas, los retiros, las pérdidas, y me di cuenta de que algunos balances no están hechos para equilibrarse. Algunos están hechos para transformarse. Cerré los ojos, dejé que el aire llenara mis pulmones y susurré: pagado en su totalidad. Había pasado 1 año desde que la casa en Calle del Sol cambió de manos. Las estaciones habían rodado por Puerto Vallarta, la laguna pasando de verde a dorado a plateado otra vez, y la vida había encontrado un ritmo más gentil. En las mañanas tranquilas me sentaba en mi porche mirando la marea, el aire pesado con sal y jazmín. Las llaves de mi pasado, cada una alguna vez, atada a algo que pagué, rescaté o perdí. Ahora colgaban de un cordel sobre la puerta. Habían sido pulidas, perforadas y convertidas en un móvil de viento. Cuando la brisa venía del agua, cantaban suavemente el sonido brillante y bajo, como una risa recordada pero no llorada. El vapor se alzaba de mi taza de té cuando el coche de Paloma entró en la entrada. Un momento después apareció con sus 2 hijos, ambos cargando pequeñas bolsas de papel que olían levemente a canela y azúcar. «Buenos días, abuela», gritaron al unísono corriendo por los escalones. «Cuidado, esos móviles muerden». Bromeé. Paloma rió mientras los seguía el cabello recogido, las líneas de preocupación borradas de su rostro. Les dije que no comieran la mitad de las donas antes de llegar, pero ya ves que también funcionó. Adentro la mesa ya estaba puesta, simple, ligera, nada grandioso. El comedor se sentía diferente, ahora no más grande, pero más libre. Las paredes, alguna vez pesadas con silencio, habían comenzado a respirar otra vez. Hablamos de cosas pequeñas, la nueva ala del hospital, la feria de ciencias de los gemelos, un gato callejero que decidió vivir bajo el cobertizo. De vez en cuando, atrapaba a Paloma mirándome con esa expresión silenciosa que había llevado desde el año pasado, mitad gratitud, mitad comprensión. Mamá dijo entre mordidas: «Te ves asentada». «Lo estoy», dije, y me di cuenta de que era cierto. Más tarde, cuando la luz de la tarde cambió, el sonido de otro coche llegó al porche. Lento, vacilante. El de Emiliano. Los gemelos corrieron a la ventana primero. Tío Emil salió vistiendo una camisa sencilla y cargando un pequeño ramo tulipanes blancos, mis favoritos.
Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Mamá dijo en voz baja: «No quería venir con las manos vacías. Son preciosos», dije tomándolos. «Pasa». Miró alrededor de la casa como si fuera a la vez familiar y extraña. «Se ve diferente», murmuró. «Se siente diferente», respondí. Nos sentamos juntos en el porche mientras los demás limpiaban adentro. Por un rato ninguno habló. La laguna brillaba bajo el sol tardío y los móviles se mecían perezosamente en el viento. «Conseguí un nuevo trabajo», dijo finalmente. «Proyecto de construcción en Sayulita. Es trabajo estable. Duro, pero honesto». Sonreí. «Eso suena bueno para ti». Asintió. «Lo es». Su voz titubeó. «Estuve enojado por mucho tiempo. Pensé que había renunciado a mí. Nunca renuncié», dije suavemente. «Solo dejé de intentar salvarte de ti mismo». Miró hacia abajo. Luego asintió de nuevo. Más lento esta vez. «Ahora lo entiendo». Los gemelos irrumpieron en el porche justo entonces, sosteniendo conchas que habían recogido del lecho del arroyo, sus risas llenando el espacio entre nosotros. Emiliano sonrió levemente. No era la sonrisa juvenil que recordaba, era más pequeña, más humilde, pero real. Cuando se fue más tarde esa noche me abrazó. No el abrazo desesperado cargado de culpa de antes, solo uno tranquilo como un reconocimiento. Después de que todos se fueron, la casa se asentó en su ritmo nocturno, la tetera enfriándose, los móviles de viento, susurrando en la oscuridad. Caminé al comedor y miré la cita enmarcada que Paloma me dio la Navidad pasada. Colgaba sobre la chimenea las letras grabadas en plata sobre roble pálido. El amor me levantó. Los límites me protegen. Toqué las palabras ligeramente con las yemas de los dedos. Afuera la laguna brillaba bajo la luna quieta y viva. El aire se movía por las ventanas abiertas trayendo el leve tintineo de las llaves, cada una puerta que alguna vez cerré, cada una, ahora una nota en la canción de algo reconstruido. Me senté junto a la ventana con mi té, escuchando ese sonido, el repique de finales y principios, y sonreí. El viento había encontrado nuevos cuartos por los que moverse, y yo también.